Hola Buenos Aires, hola Argentina, hola planeta Tierra enterísimo. Aquí estamos, una emisión más de nuestro boletín semanal por Galáctica Radio y Televisión Digital, como todas las semanas, ya entrando en el 2023 y bueno, el año recién empezó y ya va adentrándose a la segunda quincena del mes, luego febrero y bueno, y por ahí va, ¿no? Ya estamos instalados en el año nuevo, así que bueno. Ya seguramente ya habéis empezado las dietas, las promesas. Yo siempre hago unas cuantas a comienzo de año. No siempre cumplo, pero bueno, por lo menos uno intenta, ¿no? Uno apunta donde quiere ir y bueno, ¿qué le va a hacer, no? Perder peso, ganar más dinero, buscar nuevo trabajo, en fin, cambiar de pareja, cada uno con sus proyectos, ¿no? Así que bueno, esperemos que estéis trabajando en los vuestros, cada uno de vosotros. Y bueno, y aquí seguimos, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis del otro lado, como siempre. Bueno, ya sabéis, ¿no? Si os gusta este video, podéis dar aquí un like. Si lo estás mirando por alguna red social, si lo estáis mirando en directo, mejor todavía, si nos dais buena audiencia, buen rating. Y bueno, si lo tenéis en vuestras redes, lo podéis compartir también, compartir con el público, con vuestros amigos. Bueno, siempre es bueno no llegar a más gente, así que muchísimas gracias desde luego. Saludos a todo el equipo de Galáctica también, todo lo que hacemos esta familia galáctica de traer aquí buena información, tratar de elucidar un poco los temas de la semana, los temas más relevantes del mundo, ¿no? Tratamos temas de la política, de la sociedad, de la economía, en fin, ¿no? Del espectáculo también, de la medicina, ¿no? Como ser una pandemia, geopolítica, como las guerras. Tratamos de más o menos traer aquí la agenda de la semana y ver qué está pasando en el mundo, ¿no? Algún tema que sea relevante. Y bueno, y lo hacemos con toda honestidad intelectual, dejando de lado nuestras ideologías que tenemos, sí tenemos, pero tratando de brindar información y que eso nos sirva de reflexión, ¿no? Esa es la directiva aquí de Galáctica que tenemos, bueno, y la libertad total de expresión, que es lo más importante, ¿no? Uno puede decir cosas acertadas o no, y se hace cargo de sus palabras, ¿eh? Pero uno tiene el derecho de decirlas, ¿no? Si yo quiero decir que el parque que está aquí detrás de mí, que el pasto no es verde, si yo le digo que es colorado o marrón, bueno, estoy en mi derecho. Obviamente que si digo que es marrón y resulta ser verde, bueno, pues quemaré mi credibilidad, o tendré que probar lo que es marrón. Así que bueno, es así, la libertad es muy importante y eso es lo que tenemos aquí en Galáctica, ¿no? No tenemos ningún tipo de instrucción, bueno, tenemos libertad y a veces pagamos el precio por eso también. Bueno, este boletín nunca tuvo ningún tipo de censura, pero otros contenidos de Galáctica han sufrido ataques, ¿no? Ataques, vaya a saber de quién. Así que bueno, tratemos de que el 2023 sea un año de muchísima libertad, ya que ahora, bueno, ya pasó, entre comillas, la pandemia, estamos en medio de una guerra que no termina jamás y vamos a ver cómo va configurando el mundo. Así que saludos especiales a nuestro director Pedro Guberman, que nos permite trabajar con tanta libertad. ¿Ah? A Micaela, que nos saca al aire, a todos los creadores de contenidos de Galáctica, a todos los creadores de contenido de Galáctica. Muchísimas gracias. ¿Eh? Bueno, vamos a Brasil, hoy vamos a hablar de Brasil. Esa semana, bueno, tuvimos un rombo impresionante de 20 billones de reales. Y para el que no entiende el real brasileño, bueno, voy a traducir, son más o menos 4 a 5, según el cambio del día, billones de dólares. O sea, una fortuna inigualable, ¿no? Que arrastró todo el mercado financiero en Brasil. Y bueno, y el mercado financiero arrastra un montón de otras cosas también, los precios, la inflación, una serie de factores, ¿no es cierto? Y ese rombo fue de las lojas americanas. Las lojas americanas, o sea, las tiendas americanas, es una tienda importantísima en Brasil que está alastrada en todo el país, de norte a sur, desde que nos entendemos por gente de toda la vida. Es realmente secular, desde el principio de siglos existe, pasó por cambio de dueños, pero siguió siendo
tiendas muy famosas, ¿no? Y esta semana, bueno, hubo un rombo de 20 billones de dólares. Primero explico el rombo y después explico un poco por qué eso es importante comprender, por qué lo traigo aquí, qué tiene que ver. Así que, bueno, ese rombo fue lo siguiente, ¿no? Las lojas, bueno, los productos minoristas, ¿no? Esas empresas minoristas tienen muchísima competitividad. No es un producto que está protegido por leyes, por monopolios, por contratos, ¿no? Por ejemplo, una empresa de electricidad produce electricidad para un estado, una provincia, una ciudad, y tiene ahí contratos de 30 años, 40 años, no hay otras empresas de electricidad. Si hay crisis, si hay pandemia, uno sigue pagando su electricidad de todos modos. Son empresas muy perennes. En cambio, con las empresas minoristas eso no ocurre. Son empresas que quiebran mucho, son muy volátiles, tienen margen de ganancias muy bajos, ¿no? Porque, claro, vamos a imaginar que tengo una empresa que vende, eh, por ejemplo, frigorífico, ¿no? Refrigerador, nevera, heladera, como quiera llamarlo, y yo la venda a 100, por ejemplo. Bueno, cualquiera puede ir al internet y googlearla y conseguirla a 90, entonces tengo que bajar mi precio. O sea, son empresas muy, los productos no son protegidos, no son cuidados, no tienen ningún tipo de monopolio que los proteja. Entonces son productos que están muy expuestos a la competencia. Por esa razón, las empresas minoristas trabajan con márgenes muy bajos, dinero muy grande, ¿no? Movimentan billones y billones de dólares, porque el margen de ganancia es muy baja realmente, ¿no? Entonces, lo que pasó con Americanas fue que, bueno, en vez de pagar sus proveedores con su propio dinero, le pide crédito al banco con un interés más bajo que el descuento que los proveedores les hacen, y entonces ahí ya hacen una especie de optimización fiscal también. La cuestión es que al anotar eso contablemente lo anotaron de otra manera. Entonces esos 20 millones desaparecieron, 20 billones, perdón, desaparecieron de caja, ¿no? Y ahora, bueno, vino un otro CEO hace unas semanitas atrás, descubre eso y lo hace público. Y entonces las acciones caen absolutamente, ¿no? Las acciones que eran más o menos 12 reales se van a 2 reales y eso arrasa todo el mercado financiero. Por ejemplo, bancos famosos como el Nubank, que tiene su caixinha, ¿no? Su cajita de ahorro, esas caixinhas bajaron, acciones de bancos famosos, o por ahí empresas que controlan, se llaman fondos inmobiliarios en portugués, fondo inmobiliario, que controlan, por ejemplo, alquileres de empresas grandes como shopping centers, por ejemplo, galpones, las que estaban vinculadas con lojas americanas también están ahí amenazadas, ¿no? Y la empresa puede quebrar. Pero ¿qué es el mercado financiero y por qué eso es importante, ¿no? El mercado es un lugar absolutamente, yo diría, a revés del Estado muy grande, ¿no? El mercado es un lugar donde no hay tanta regla, hay muchísimo riesgo, no hay tanto proteccionismo y la gente, bueno, la gente corre mucho riesgo y emprende, apuesta, etcétera, ¿no? Y bueno, el mercado financiero, la bolsa de valores es el lugar donde toda persona que quiera apostar su trabajo, ¿no? Puede poner ahí sus ahorros para, bueno, girar la economía del mercado, girar el país y a partir de ahí, bueno, producir riqueza. Obviamente que hay quienes especulan también con el mercado, con la bolsa, y hay quienes apuestan a largo plazo. Pero bueno, ¿qué sería eso? Vamos a imaginar, por ejemplo, una empresa americanas, lojas americanas, ¿no? Tiendas americanas. Vamos a imaginar que esa empresa, por ejemplo, valga 1 millón de dólares, por ejemplo. Vale muchísimo más, ¿eh? Pero estoy dando un ejemplo solamente para ilustrar. Entonces, esa empresa necesita capitalizarse, necesita, por ejemplo, de 5 millones de dólares, entonces pone en venta su capital, lo que se llama acciones, ¿no? IPO en inglés es la salida al mercado. Entonces, bueno, abre ese capital. Entonces los inversionistas, yo puedo ir a comprar acciones, por ejemplo, que son pequeñas cuotas, pequeños pedacitos de la torta, ¿no? Por ejemplo, yo puedo comprar 1.000 reales de acciones. Entonces tengo un pedacito de esa empresa. Otro va y compra otras 2.000 acciones, otro compra 100 acciones, en fin, cada uno compra las acciones que quiere y tiene riesgo. Tiene riesgo. Pero también, bueno, cuando las empresas dan lucros, dividen esos lucros que se llaman dividendos. Entonces, un porcentaje de esa ganancia
producida después con la empresa, lo divide entre los accionistas, ¿no? Cuando compras una acción de una empresa, uno es dueño de esa empresa, literalmente, ¿eh? No es una metáfora, es literalmente dueño, ¿no? Si yo tengo 1% de una empresa, soy 1% dueño de esa empresa, hay otro dueño que tiene 99% u otros dueños. Entonces, bueno, y muchas veces, bueno, hemos tenido aquí en Brasil un cambio de gobierno ese mes, ¿no? El 1 de enero entró el gobierno Lula, estaba el gobierno Bolsonaro. La característica de Lula es que es un presidente de corte socialista, socialista sindical, diría yo, no socialista marxista, más bien socialista sindical, sindicalista, orientado al trabajo, ¿no? A la redistribución de la riqueza, pero muy alineado con China y con algunas izquierdas latinoamericanas, en detrimento de un gobierno ultraliberal que era el de Bolsonaro, que deja el mercado en total libertad, etcétera y tal. Entonces, bueno, probablemente, probablemente esos 20 billones de dólares, perdón, de reales que desaparecieron de caja de las lojas americanas, de las acciones, probablemente hayan sido fraudados. No es una posibilidad muy grande, porque ¿cómo desaparece? Las empresas de consultoría, las empresas auditoras, nadie lo vio, esos 20 billones de reales. Es muchísimo dinero. Entonces probablemente eso haya sido fraudado, ¿no? Y eso ha sucedido en otros momentos también en el mundo, ¿no? Tenemos casos importantísimos, famosísimos, sobre todo en Estados Unidos, bueno, de momentos en que, bueno, algún especulador o alguna empresa, bueno, maquilla los números, distribuye dividendos y, bueno, y la coincidencia es que eso se hizo justo tras un cambio de gobierno, ¿no? Un gobierno que tiene un corte más socialista, por ende, más intervencionista en el mercado. Bueno, obviamente que las acciones, el mercado y el Estado grande son opuestos, ¿no es cierto? Incluso Lula dijo muchas veces, ahora a comienzo de año y ahora cerca de su asunción, que bueno, ¿quién es ese bendito mercado? Y que el mercado no tiene que decir nada, quién es el mercado, en fin, de cierta forma lo critica, lo menosprecia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vaya casualidad que ese rombo de 20 billones de reales. Estamos hablando de muchísimo dinero. Es que uno no tiene idea de lo que puede ser eso. Se puede comprar muchas provincias, por ejemplo, en Argentina, o muchos estados en Brasil con ese dinero, ¿me entendéis? Son 20 billones, es una de las empresas más importantes. Así que bueno, eh, entonces, obviamente que eso, los fraudes en el mercado financiero deberían ser realmente considerados como un crimen grotesco, hediondo, porque bueno, hay muchas personas que invierten en esas empresas, ¿no? No soy yo, ¿eh? Yo no tengo acciones de minoristas, no me gustan, no me gusta ese tipo de inversiones, ¿eh? Me parece muy arriesgada y esas empresas tarde o temprano se quiebran. Pero bueno, hay muchísimas familias que creyeron allí y directo o indirectamente invierten allí porque a veces no sabemos, tenemos algún fondo de inversión que tiene acciones de ahí también. Por eso es importante conocer dónde uno invierte su trabajo, ¿no? Porque el dinero de uno es el fruto de un trabajo y uno más o menos lo va ahí acomodando para intentar llegar a la vejez con un poco de estabilidad y seguridad. Así que, bueno, lojas americanas donde hemos comprado todos chocolates y bombones en la infancia, me incluyo, es una de las tiendas más agradables en Brasil, de fácil caminar, tipo McDonald's, ¿no? Que uno va a una, va a otra y sabe lo que encuentra, cómo lo encuentra, la manera como lo encuentra. Bueno, corre riesgo de quebrar. Ahí sería un poco de la historia de Brasil también, ¿no? Como pasó con las lojas Mesbla, que también fueron tiendas muy famosas en Brasil que quebraron también, ¿no? Y hoy tenemos, bueno, las lojas americanas, que es una tienda donde uno va a comprar chocolates y esa semana estuvo cargado de jokes, de bromas, ¿no? Como que, bueno, de tanto que los niños roban chocolate allí, quebraron las tiendas, porque, bueno, es muy común que la infancia, los niños pasen por allí y roben un chocolatín, ¿no? Es una cosa muy, muy trillada. Así que, bueno, eh, esperemos que eso se solucione, y atención a los mercados, atención donde uno invierte su dinero, sus ahorros, tener mucha desconfianza, porque, bueno, no todo es sano en el mercado financiero. eh, y así que, bueno, seguiremos acompañando de cerca ese caso, con el ojo puesto para ver qué ha pasado realmente. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos
Os esperamos la semana que viene aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital, como todas las semanas. Chao. Generamos contenidos artísticos y periodismo de vanguardia para que sepas lo que realmente pasa. Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Venos y escuchanos en todo el planeta Tierra.